Esteban Hernández, José Miguel Ítacar Marcano, que está por conectarse. Él quiere que nosotros nos adaptemos a su tiempo, pero no, aquí las cosas no funcionan así. Y vamos a estar hablando de una pregunta clave, y es, ¿y tú qué propones? Y esa pregunta se la voy a hacer yo a los libertarios. Vamos a estar hablando de la propuesta de país. Así que vamos a comenzar con Eduardo. Eduardo, tíranos un intro ahí, porque este tema es una propuesta tuya. ¿No te escuchó, Eduardo? Bueno, sí. Ahí viene. Este tema lo propuse como que es algo que he venido conversando, y pues para muchos la propuesta es como muy radical, ¿sí? Porque para nosotros poder materializar la propuesta, nosotros tenemos que ponerle fin a lo que está sucediendo. Y para mí ponerle fin a lo que está sucediendo, para ponerle fin a toda esta desgracia, nosotros tenemos que usar el uso de la fuerza. Así que mi propuesta es, para salir de esta desgracia que atraviesa el país, vamos a usar el uso de la fuerza cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, y no se va a desaprovechar, por supuesto, y vamos a hacer las cosas como deben ser. Un ejemplo: Enrique Capriles, te vas a una celda con los hermanos Rodríguez. Julio Borges, te vas a una celda con Carlos Ocariz y con Diosdado Cabello. ¿Y tú tienes un caso preparado legalmente en contra de ellos como para alegar que ellos van a ir presos inmediatamente? Sí, porque son cómplices en la ejecución de delitos de lesa humanidad. También están inmiscuidos en casos de corrupción, y también se pudiera decir que en caso de narcotráfico, lavado de dinero y sobre todo lucro, ¿no? Que cuando todo esto suceda, yo voy a ser una de las personas que va a buscar que se tipifique en la norma legal lo que sería el el tráfico de esperanza como delito, por ser un abuso psicológico de carácter masivo. Entonces allí más de uno va a pagar por prisión. Por supuesto, algunas personas las dejaría huir, les darían 48, 24 horas para que salgan de Venezuela. Creo que uno de los casos sería Leopoldo López, te doy 24 horas para que salgas del país. Entre otras personas que también se encuentran afuera, simplemente les impediría el paso a Venezuela, como a otros pediría la extradición, que me los envíen hacia acá, como por ejemplo un Carlos Vecchio, un Ramo Muchacho, todas esas personas que... Ajá, pero ese caso está introducido ya en alguna institución actualmente, ¿o es algo que tú tienes pensado hacer una vez se tenga el control sobre el país? ¿O eso está ya introducido en alguna institución y tú dices, esto es simplemente que se lleve a cabo un juicio y punto? No está introducido en ninguna institución. Es algo que de hecho pues tengo por allí plasmado, no lo tengo en concreto como tal, pero que por supuesto en mis planes está materializarlo cuando cese todo esto, porque ahorita hay muchos intereses de por medio, y pues de una u otra manera yo sigo pues entre Venezuela y Colombia, y no estoy dispuesto a asumir un riesgo de tal magnitud al querer introducir algo que en este momento, bajo estas circunstancias, estoy muy claro, perdón, que prácticamente esto no va a surgir efectos favorables en cuanto a ello, sino que más bien va a surgir efectos desfavorables en mi contra y en contra de los míos. Entonces, creo que en cuanto a eso tiene que ser un poco de tiempo al tiempo, pero esto se tiene que dar en la nueva Venezuela. O sea que prácticamente la primera parte de lo que tú estás proponiendo, la gente podría tomarla como que tú lo que vas a hacer es una persecución inmediata a aquellos que se han prestado para trabajar con el chavismo, independientemente de que no tengas el caso introducido en ningún lado, vas a empezar a hacer el proceso. Pero prácticamente tu propuesta inicial es iniciar una persecución. Una persecución por todos estos casos que obviamente son notorios y evidentes, y a medida de que voy haciendo esta persecución, también voy a ir haciendo en conjunto la introducción de este documento, bien sea lo que tengamos una asamblea, un parlamento, un congreso, o lo que tengamos constituido en este momento, para debatirlo y hacer una discusión para que esto aparezca en el Código Penal. Okay. El tema del tráfico de esperanza, por ejemplo. Ok. Y Esteban, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, depende. Cuando habla de persecución, ¿es persecución con pruebas o sin pruebas? Eso también con pruebas. Estoy diciendo que con pruebas. Por eso, fíjate algo, porque esa palabra
y la han usado mucho en mi contra también por el tema de los boliburgueses que están acá afuera y todo lo que tú conoces que hacemos, ¿no? Lo que es persecución o cacería de brujas, ¿no? Yo tengo mucho cuidado cuando utilizo esas palabras, porque cuando yo hago esos actos acá, que los hacemos ya cuando tenemos las pruebas, los sometemos al escarnio público y los denunciamos ante las autoridades competentes acá de Estados Unidos, todavía la gente lo llama, la gente no, bueno, los chavistas y los amigos de estas personas que se ven afectadas, lo llaman así, cacería de brujas o persecución. Por eso hacía la acotación. Si es con pruebas, evidentemente cuenten conmigo. Yo pienso que cualquier persona corrupta, cualquier persona que haya colaborado con este régimen, que ahora es, a partir del día de ayer, oficialmente un régimen narcoterrorista, entonces pues lo vuelve cómplice de narcoterrorista, evidentemente tienen que pagar cárcel, y a mí me encantaría, estoy muy de acuerdo con Eduardo, me encantaría ver a Nicolás Maduro preso con Ramos Alú, a Diosdado Cabello compartiendo con Julio Borges, y así, etcétera, etcétera. Pienso que yo creo que esa es la Venezuela que muchos soñamos. Si son realmente culpables, correcto, por supuesto que se debería hacer el proceso. Si son culpables, obviamente hay que hacer el proceso. Se los pregunto utilizando la palabra persecución, que me parece que, o sea, no sería lo correcto si se trata de un proceso legal, pero porque la izquierda los va a reventar por ahí. O sea, la izquierda va a reventar por ahí y va a empezar a decir... pero que lo digan, fíjate algo, José Miguel. Porque es lo mismo que hacen con el scratch y estas cosas que tratan de demonizarle, ponerlo feo. Yo con el tema, así como ellos, yo pienso que a veces hay que adjudicarse los mismos términos que ellos utilizan, ¿ves? Entonces, en el caso de los boliburgueses y todos esos scratches que nosotros hacemos, ellos lo han llamado cacería de brujas. Yo decidí también llamarlo cacería de brujas. No importa que lo traten de usar de otra manera, la realidad es una sola. Y es que los tipos son culpables de algo, nosotros tenemos la prueba, los denunciamos y los sometemos a la escala. Y se arden. Cuando tú utilizas sus mismos términos, ellos se arden. Y nosotros lo hemos dicho así en Contrapoder. Los días miércoles que tenemos un segmento llamado No Tendrán Paz, precisamente no tendrán paz esa gente que estamos persiguiendo, que estamos en cacería de brujas, usamos esos términos. Sí, es una cacería de brujas. Mira, Takar, tú que acabas de entrar, el tema es, ¿y tú qué propones? Una pregunta para los libertarios. Y en resumidas cuentas, lo primero que nos dijo Eduardo, que es el que hizo la propuesta del tema, es que él iría inmediatamente con un procedimiento legal para tratar de que no solamente los chavistas sean los que pagan por sus crímenes, sino que todo aquel cómplice también va a pagar por sus crímenes. Yo sé que en ciertos puntos, especialmente cuando estábamos conversando, que Franklin mencionó lo de la pena de muerte, tú de una vez te torciste. ¿Cómo ves tú que los libertarios vengamos con una propuesta como esta de entrada? O sea, que no nos preocupa más nada del país, sino que consideramos que esto es lo primero. O sea, esa es la propuesta de Eduardo. O sea, para no decir la propuesta de los libertarios, es la propuesta de Eduardo. ¿Cómo la ves tú? A ver, el tema de la pena de muerte. No, ese no. Vale. El de la persecución, vale. O sea, el de persecución bajo procedimiento legal. Exactamente. Efectivamente, exacto. O sea, a ver, en principio una de las cuestiones que habría que hacer en Venezuela sería primero reformar un poco el Código Penal. Porque en Venezuela, como pena máxima, hay 30 años de cárcel. Pero hay personas que actualmente en Venezuela han cometido delitos tales que merecen mucho más de 30 años de prisión. Entonces, esa sería una de las cuestiones, totalmente de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con la cadena perpetua? Con la cadena perpetua. A ver, sí, en principio sí, pero, a ver, el tema de los libertarios es que nosotros consideramos que aquel que comete un crimen en cierta manera debe resarcir el daño que ha causado a terceros, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera puedes tú resarcir crímenes tan grandes como los que se han cometido en Venezuela? Estando todo el resto de tu vida en cárcel, sí, estás pasando un muy mal momento probablemente, pero no estás resarciendo a los terceros. Entrar en el tema de trabajos forzados, eso también en cierta medida puede llegar a resarcir algunos daños que se han hecho, pero sigue también siendo contradictorio con algunos postulados libertarios. O sea, no te podría decir ahora qué debería hacerse con esta gente, pero sí que tienen que pagar la pena máxima que dé la justicia venezolana para ese momento. Yo te digo algo, yo soy bastante libertario hasta que me encuentro con un comunista. De verdad que te digo. Cuando tú me pones a analizar qué quieres hacer tú con esas personas, los principios libertarios que yo defiendo y lo que yo creo, los pierdo. A mí alguien ayer en Twitter escribía y decía,
Yo entregaría a Maduro sin cobrar nada, ¿no? Y hoy lo hablaba justamente con mi papá, y mi papá dice, no, yo lo hago por el puro bien de Venezuela. Yo diría, sí, yo también lo haría de gratis, lo que no sé si los entregué vivos. Yo te leí. Sí. Bueno, a ver, lo que comenta Esteban, sí, efectivamente uno cuando ve a este tipo de personas claramente quiere que paguen sus crímenes, pero también hay que buscar la manera de que retribuyan el daño que han hecho. Se tiene que buscar algún mecanismo para ello. Entonces, buscar algún tipo de pena que se adecue a ello. ¿Tienes alguna idea de cuál tipo de...? Porque solamente ahorita se me ocurre algo que es hacerse con los bienes de los que se expropiaron y utilizarlos, pero eso no es resarcirles absolutamente nada, porque ellos no hicieron la producción de eso, ellos no produjeron absolutamente nada, ellos se lo robaron. Entonces yo lo que estoy haciendo es recuperando los recursos de un país que se los robó este criminal para ponerlo... Lo que hicieron fue robarse para obtener esos bienes. Entonces ellos ahí no están pagando nada. Si no tienes nada que dar, ¿cuál es el único método que tenemos para que pagues por los daños que ha... trabajo forzado. Yo creo que encerrado en una celda pasando hambre. O sea, no lo sé. Yo creo que la mano de obra barata es lo mejor para esta gente. Aislamiento. De una u otra manera, está radical. De una u otra manera, ok, si ya va. Ustedes se imaginan a Henry Ramos Alú. Encerrado, solo, mascullando, ahí aislado. Pero es que a eso voy. Yo prefiero ver a Henry Ramos Alú sembrando maticas, haciendo calles, que estando aislado solo. Prefiero verlo, porque fíjate algo que dice... Exacto, sembrando maíz, con Nicolás Maduro, amarrados. Algo que dice Takar que es muy cierto, es que ellos tienen que resarcir, pero es que esta gente... Los crímenes que han cometido no los pueden resarcir. Es imposible. Hagan lo que hagan. Pueden hacer trabajo forzado, los puedes aislar, los puedes torturar, les puedes pegar, los puedes dejar libres, los puedes mandar a exilio, lo que sea. Nada va a ser suficiente. Nada, nunca, nada de lo que hagan. Entonces, bueno, yo iría por lo que es más productivo para el país y por lo que es más sufrir para ellos incluso. Que sí, bueno, de hecho, creo que si se llega al caso en el que no, los quiero aislar, no, los quiero encerrar en la tumba, no, los quiero hacer esto, eso le da una bandera súper fuerte a la izquierda para que los conviertan en unas víctimas y entonces son unos mártires y entonces hacen publicidad. Exacto. Y bueno, pues no te vamos a aislar, vas a estar siempre agarrando el sol, pero con un martillo. Pues, dale palo ahí hasta que se te partan los dedos, pues. Con su martillito y su voz. Ahora, exactamente. Ahora, esa es la propuesta inicial en términos... Para ponerla en una categoría, esa sería la propuesta inicial en términos de justicia. No solamente del chavismo, hay otros que cometieron crímenes, hay que ir contra ellos también. Claro. Ahora, hablando de una propuesta, vamos a plantearla desde el punto de vista político. Una propuesta política, ¿cuál sería? O sea, ¿qué hay que arreglar de primero con respecto a las instituciones en Venezuela, como para que el camino empiece a caminar lo más rápido? Porque si me lo preguntan a mí, si me lo preguntan a José Miguel, yo digo que esa ha sido un mito, el hecho de que Venezuela se puede pasar todo un siglo recuperándose de esto. Yo soy más optimista, y yo considero que si se toman las medidas correctas, los cambios los empezamos a ver rapidísimo. No de la noche a la mañana, pero... Pero eso está comprobado. Y si bien no de la noche a la mañana, sí se puede ver de la noche a la mañana sí se puede ver un cambio en la percepción. ¿Me explico? Esto juega demasiada fuerza tanto en la política como en la economía, como en todo el panorama de un país. Entonces, el cambio quizás real de la noche a la mañana no se va a dar, pero sí se puede dar un cambio ficticio de la noche a la mañana porque la gente va a percibir ya lo peor pasó. Entonces, eso es un cambio bastante importante. Fíjate algo, con el tema de... Positivo, sobre todo, ¿no? Sí, positivo. Sumado a lo del tema de la justicia, bueno, hay ciertas cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, en el área de las leyes. Hay una propuesta que tiene el movimiento Libertad, el movimiento libertario también creo que la promueve, que es el tema de la Constitución. Eso de volver a la Constitución de 1811. Esto está muy bueno. A mí eso me parece una de las ideas más brillantes que han tenido. Porque, bueno, primero tiene un sustento legal, que es el tema de que la Constitución de 1811 nunca fue derogada, y tiene un sustento lógico, que es la única Constitución que realmente nosotros hemos tenido que sirve para algo. Entonces, ya con esas dos cosas, y que, bueno, se puede modernizar de acuerdo a las cosas que hagan falta, pero ya con esas dos cosas, evidentemente,
Yo pienso que ese sería el paso más importante para lo que es las bases o la estructura de la nueva Venezuela que queremos. O sea que inmediatamente los libertarios de llegar al poder, inmediatamente propondrían un cambio a la Constitución, llamarían a una constituyente. Pero basada en la de 1811. Exacto, más que una constituyente, más que redactar algo desde cero, es modificar la Constitución de 1811. Exactamente, Okay. una reforma constitucional a la de 1811, exacto. Si se puede decir así. Pero porque, de la de 1811. O sea, derogar la chavista del 99 y vamos a reformar la de 1811. Sin ningún cambio, simplemente 1811. Y arrancamos con eso. Sí necesita ciertos cambios. O sea, por ejemplo, la de 1811 tiene problemas de su época. Ajá. Por ejemplo, a nivel de democracia, el voto era únicamente para los hombres, asalariados, con propiedades. La religión católica era obligatoria en todo el país. Entonces, claramente es una constitución de su época que hay que adaptarla a la modernidad. Pero en principio es una constitución pequeña que no se pone a dar derechos como si fuese, no sé, golosinas. Es una constitución que además tiene una estructura de Estado muy interesante, ya que basa casi todo el poder del Estado en el Parlamento y además crea un poder ejecutivo colegiado. Y esto es muy importante. Esto, creo que más allá de algunas juntas de transición que hemos tenido en nuestra historia, nunca hemos tenido un gobierno colegiado. Y esto precisamente evita el surgimiento de caudillos, de dictadores, de personas que quieran imponerse, porque el poder está lo más diluido posible. O sea, que el sistema democrático sería otra de las cosas que habría que cambiar en Venezuela. La forma en la que nosotros hemos practicado democracia desde el 50 y tanto para acá, desde el 61 por ahí para acá, eso hay que modificarlo por completo, dicen ustedes. Totalmente. O sea, por ejemplo, el tema de la democracia desde el pacto directa, de Punto Fijo hasta hoy en día hay que cambiar el concepto de la democracia. Ok. Totalmente. Por ejemplo, nosotros no ahora, somos una democracia... yo tengo... Adelante. Ajá. Yo tengo una pregunta que es algo sobre lo que estaba leyendo hace días y casualmente con ese tema de la Constitución quiero sacarlo a flote para ver qué opinan ustedes, porque yo en un grado mayor, un grado alto, estoy bastante de acuerdo con esto, ¿sí? Que los principales derechos que se preserven en Venezuela sean dos: la vida y la libertad económica. ¿Y la propiedad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ahí entraríamos en un debate que nos vamos hacia el lado libertario. No, claro, en la vida entra la propiedad y todas esas cosas, o sea, desglosando, pero tomando la vida como el derecho a estar, propiedad privada, su libre desenvolvimiento y la libertad económica, libre mercado, libertad de empresa, desglosar de esas dos cosas que nombro un sinfín de derechos, pero es que pero nosotros, que al fin y al cabo tú uno lo llames vida y otro lo llames libertad. Pero es que nosotros los libertarios, o sea, esos dos nosotros los ponemos ahí como tres, precisamente para que no haya confusión: vida, propiedad privada y libertad, y esos tres desglosamos todos. Sí. Entonces sí, claro que estamos de acuerdo, pero que se mencionen los tres para que no haya confusión. Es que la palabra propiedad, la palabra propiedad tiene que salir de primera en cada cadena nacional de aquí en adelante. Tiene que aparecer en el escudo de Venezuela. Tiene que aparecer en el escudo de Venezuela, tiene que estar en la bandera, tiene que estar en la franela de todos los funcionarios públicos, tiene que estar pintada en las paredes de todas las esquinas de Venezuela. Entonces poner propiedad por encima es que propiedad, la vida está dentro del derecho de propiedad, o sea, todo comienza por la propiedad. Exactamente, esta es mi propiedad, pero entraríamos en un debate se iría demasiado teórico y libertario, que no es el tema de la sí, sería más profundo, ¿no? Agregando mucho argumento. Pero sin duda alguna podemos aprovechar lo que tú estás diciendo, y sin duda alguna tiene que venir una reformación de lo que el venezolano conoce como derechos. Es lo que el venezolano conoce como derecho. Sí, yo quería tocar el tema electoral, o sea, para ver cómo funcionaría el sistema democrático, pero creo que esto de los derechos está súper interesante y creo que nos podemos ir por ahí. ¿Qué propuesta? O sea, fíjense una cosa, el venezolano, indistintamente, los cuatro somos venezolanos, crecimos con la idea de que una casa es un derecho, que un carro es un derecho, que el trabajo es un derecho, que la salud es un derecho. Y la alimentación es un derecho. ¿Y saben qué? Que tienen razón. Todas esas cosas son derechos, pero yo tengo la obligación de pagármelo a mí mismo para que sea mi derecho. Y no tengo el derecho de exigirle a otro de que me cubra lo que yo considero que es mi derecho. Pero es que yo no... Ahí voy contigo. Yo no creo que eso sea un derecho.
cuando tú utilizas la palabra derecho, precisamente porque ya está, digamos, ya tú lo tienes. Ya tú lo tienes, ok. Por default, ¿no? Por decirlo así. Son bienes y servicios. Y como todo bien y servicio, alguien lo tiene que pagar. Tú tienes el derecho, o mejor, entre los derechos tú tienes libertad, ¿verdad? Bueno, tú tienes el derecho de con tu libertad, ¿sí? Trabajar para ganarte tu propiedad privada, que bueno, la propiedad privada, eso va desde la casa, el dinero, todo lo que sea. Y bueno, con el dinero tú puedes pagar esos bienes y servicios. ¿Ustedes creen que inicialmente tiene que venir el gobierno indistintamente? O sea, y si es libertario también debería tenerlo en consideración. ¿Ustedes creen que en la primera fase de ese gobierno debería ser una especie de, vamos a poner una palabra que a nosotros no nos gusta mucho, que es el gobierno mixto, con una economía mixta que permita la recuperación de algunas personas que obviamente no le puedes decir de la noche a la mañana, disculpe, pero si usted no puede pagar la casa, se va. Si usted estaba recibiendo la medicina que necesita para el cáncer o la medicina que usted estaba recibiendo para las convulsiones, yo se la voy a poner a precio de mercado y usted ya no la va a poder pagar. ¿Ustedes creen que tiene que venir una transición económica con respecto a eso? Sí, efectivamente. O sea, yo creo que hay que pasar de un modelo en el que prácticamente se te regala todo, y por el hecho que se te regalaba todo durante las primeras eras de Chávez, ahorita actualmente, en teoría se te sigue regalando, pero no hay nada, entonces no te pueden regalar nada. Habría que pasar a un modelo en el que poco a poco el Estado vaya quitando subsidios. Es decir, tú pagas por el bien, que además psicológicamente es algo muy importante que tú estés pagando por ello, sobre todo para que lo valores y lo tengas en consideración, de que eso cuesta dinero, que tú lo pagues, pero que el Estado aporte cierto margen. Por ejemplo, la educación pública debe seguir existiendo en un sistema de transición, obviamente, pero que inclusive en los liceos públicos la gente pague una parte de la inscripción del alumno. Mira, lo decía... Con los servicios. No, adelante, sigue. Bueno, básicamente con todo, con servicios, con la gasolina. Hay que subir el precio de la gasolina como no tienes idea. Pero bueno, así poco a poco se va restando peso al Estado. Okay. Tú eres fanático de Ayn Rand, hasta donde tengo entendido, ¿no? José Miguel. Yo no. Ajá, ¿me estás preguntando a mí? No, sí, yo fanático no soy. Yo me formé filosóficamente gracias a Ayn Rand. Bueno, te formaste gracias a ella, o sea que la has leído. No fue ella, no es ella la reina del egoísmo y todo ese cuento. Ella no, incluso en este tipo de situaciones dice que una persona no puede llegar como que a quitar todo. Sencillamente tú lo que colocas son, digamos, condiciones para generar riqueza y la gente automáticamente empieza poco a poco a ir saliendo de esos planes de gobierno, de esos subsidios, de esas cosas, porque bueno, es algo muy sencillo. Tú tienes la oportunidad de vivir con migajas, como tienes la oportunidad de, cuando las barreras se quitan, de mejorar tu estándar de vida, pero a un nivel mucho mayor. La gente va a preferir mejorar el estándar de vida. Eso es algo natural. Perfecto. Eduardo se nos va y nos viene. Ahí está. A Venezuela. Sí, ahí está. Ahí viene. Yo creo que es que él se pone a jugar con el teléfono. Aprovecha de jugar Minecraft y cosas así. Tienes que hacer buena distribución del tiempo. Eduardo, tienes que saber distribuir el tiempo. Aprovecho, mato 3 pájaros. Exacto, en esta oportunidad estás en un podcast. Okay. Perfecto. Entonces estaríamos de acuerdo. El Wi-Fi está terrible. Estaríamos de acuerdo en que inicialmente no se puede dejar a la deriva a las personas que han venido enviciadas por el sistema. O sea, porque muchas de ellas, obviamente, hay que hacer una auditoría y una revisión para saber si en realidad quien lo está recibiendo es porque lo necesita, porque también hay demasiada trampa en este sentido. Pero yo no comparto la posición, por muy argumento económico que me la des, de que no, y entonces yo la tengo que tumbar y arrasar. Mira, en mi mundo perfecto a mí me encantaría que eso fuese así, que de la noche a la mañana nosotros pudiésemos hacer ese cambio así. Y hay personas que alegan que incluso los resultados los empezaríamos a ver más rápido. Yo creo que empezaríamos a ver más rápido el surgimiento de la izquierda nuevamente, basada en el resentimiento, porque, o sea, no puede. Además, que hay un problema. Y se nos van a revelar con todo. Hay un problema, que los libertarios cometemos el error de proyectarnos como unos sin corazón e insensibles, cuando está probado que las sociedades con abundancia, con riqueza y que generan más, la buena voluntad sobra. Eso es lo que sobra. Sí, entonces, eso es lo que hay que vender, ¿sí me explico? O sea, por lo menos en el caso del ébola, cuando tuvimos el caso del ébola, y en este caso del coronavirus, es importante que el trabajo que hagamos nosotros los libertarios sea de conglomerar
lo que ha hecho la propiedad privada en favor de sanar estas cosas, porque Pero es que aseguro que hay más cosas hechas por la propiedad privada que por el Estado. Fíjate que una de las Por cosas, supuesto. una de las cosas que tenemos que aprender, José Miguel y Eduardo Itacar, que yo veo que a veces quizás se nos olvida, es usar la lógica básica para explicar las cosas. Tú no puedes hablar, por ejemplo, de solidaridad, ¿no? De gente ayudándote, de gente siendo altruista, en un país, por ejemplo, como Venezuela, en donde, bueno, si tú estás pasando hambre, tu vecino está pasando 3 veces más hambre que tú. ¿Cómo esa persona te va a ayudar a ti? Mientras que en un país como Estados Unidos, donde el pobre, te digo que me incluyo en ese estándar, ¿no? Acá yo soy considerado pobre, o sea, clase baja. ¿Ves? Acá una persona pobre gana $20,000 al año. Al promedio gana $55,000 al año. Y bueno, hay gente que gana muchísimo más. Tú no tienes idea de las cantidades de veces que yo he visto de gente, por ejemplo, en cualquier sitio, brindándole un café, una hamburguesa a un policía, por ejemplo, o a una persona que estaba, porque es domingo, y entonces es una persona religiosa y le paga. Con los indigentes, ¿sabes qué? Eso se ve mucho con los indigentes en el downtown. El downtown tiene atravesadas unas autopistas y debajo de esas autopistas los homeless hacen vida. Y los fines de semana, que la policía hace una lucha fuerte para que no se convierta tampoco en una costumbre, porque si no se quedan por siempre estacionados ahí, la gente arma su carro, llega y empieza a repartir comida. Eso es solo posible en una sociedad en abundancia y eso son las cosas que nosotros tenemos que vender. ¿Saben qué me gustaría tocar? Por eso digo, y te completo la idea, o mejor dicho, la enfatizo, hay que empezar a utilizar la lógica básica. Esa es una lógica básica. Si te pones a ver cómo yo te voy a dar algo si no lo tengo. Ahora sí lo tengo y me sobra, lo más probable es que sea capaz de dártelo. Así es. Miren, ¿cómo debería ser el sistema? Pero no obligar a que la persona lo dé. Efectivamente. Ahora, ¿cómo debería ser el sistema de impuestos en Venezuela en un modelo económico de nosotros? ¿Qué cosas se deben permitir y qué cosas no? Creo que tocábamos, no recuerdo si fue Takar el que habló de PDVSA o fuiste tú, Esteban, lo de subir los precios del petróleo, lo de subir el precio de la gasolina y todas estas cosas. ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿qué recomendaciones habrían? Nos quedan 10 minutos. ¿Qué recomendaciones habrían con respecto al sistema de impuestos en Venezuela desde el punto de vista libertario? Hay que reducir tasas de impuestos, hay que liberar aranceles, hay que privatizar, que hay que privatizar de manera muy, muy sencilla. Pues, o sea, por lo menos lo clave. Pues bueno, a ver, en primer lugar, el Estado tiene que desprenderse de un montón de empresas inútiles que tiene. Y lamentablemente entre esas empresas inútiles está PDVSA. PDVSA es la única empresa de petróleo del mundo que causa pérdidas en vez de ganancias, lo cual es un logro increíble, ¿eh? Entonces, claro, pero eso es un logro del chavismo. Una locura. Porque no era antes así. No, claro, es un logro del chavismo. Eso quiero decir. Hay que desprenderse lo más posible de la mayor cantidad de empresas que pueda. Deshacerse de empresas de electricidad, privatizarlas, que las gestione una empresa privada. Pero con lo que comentabas del tema impositivo es muy interesante porque Venezuela tiene que empezar a ser atractiva para la inversión extranjera. Si no logramos captar inversión extranjera, no vamos a poder crecer porque dentro de Venezuela no hay plata. Y si no tienes plata, ¿cómo vas a invertir? ¿Ustedes creen que debería ser un paraíso fiscal? No creo que debería llegar al punto de ser un paraíso fiscal. Creo que tiene que haber, no puede haber secreto bancario porque eso se prestaría, sobre todo en nuestra región, a muchos casos ilícitos. Okay. Sin embargo, sí hay que rebajar mucho los impuestos para poder hacer un país atractivo que vengan las inversiones extranjeras. Por supuesto. Para que, como decíamos antes, que Latinoamérica empiece a ser la China del siglo XXI y empiecen a llegar inversiones, llegan empresas, empieza a haber inversión en el país y puede empezar a fluir el dinero. Si no, vamos a estar estancados. ¿Ustedes están de acuerdo con la dolarización? ¿Ustedes creen que la dolarización sería una solución rápida o hay que sostener una moneda nacional? Eduardo. Para mí la verdad es un tema relativo, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, pudiésemos decir que sí, que perfecto, sería buenísimo que Venezuela entrara en una dolarización y que todo va a salir adelante. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, en el caso de Táchira, algo que yo vivo todos los días,
la inflación está en moneda extranjera. Entonces, el hecho quizás de que se dolarice no significa que nos va a permitir salir al 100% de la crisis económica que está viendo el país. Que en un principio nos ayude y nos colabore, sí, que pueda funcionar también, pero la dolarización puede ser un arma de doble filo. Y más si la propone un sistema distinto a lo que sería el nuestro. Ahora bien, podemos tener una moneda nacional y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerla fuerte, para podernos medir a monedas potencias como el dólar, como el euro, como sucedió en la década de los 50, que si bien no recuerdo, Venezuela era la moneda más fuerte después del dólar y el euro y estuvo entre las dos también. Y bueno, si no se logra, si se agotan todas las vías que se han podido utilizar para tener una moneda nacional fuerte, que yo a la moneda le cambiaría el nombre, ya dejaría de ser el bolívar, porque me parece que ya tiene que pasar, tiene que surgir otro nombre en cuanto a la moneda en Venezuela, pues allí sí optaría por llevar a cabo un plan de dolarización, siempre y cuando Takar cree que, la sociedad venezolana que debe estar lo basado permita y esté de acuerdo. en el patrón oro. Efectivamente, más o menos por ese estilo. A ver, primero tiene que haber libre circulación de divisas, es decir, si las personas cercanas a la frontera con Colombia prefieren utilizar el peso antes que la moneda nacional, es totalmente legítimo y tienen que tener cuentas bancarias en pesos colombianos dentro de Venezuela. Eso sin problema. ¿Qué pasa con la moneda nacional? Tiene que sufrir una reestructuración inmensa. Primero hay que eliminar liquidez, hay que cortar de tajo un montón de masa monetaria que nos sirve dentro de Venezuela. Y cuando tienes una menor cantidad de masa monetaria, encajarlo con efectivamente un patrón oro, puede ser al 30%, como estaba cuando la presidencia de Isaías Medina, creo. Y así respaldar un poco más el valor del bolívar y tratar de subir un poco su valor. A ver, el bolívar va a estar depreciado por muchísimo tiempo, ya que no hay confianza ni en el país ni en la divisa. Pero quizás recortando la masa y encajándolo con el patrón oro, puede empezar a surgir un poco de más confianza dentro de la divisa. Perfecto. Mira, a mí me gustaría tocar en los últimos 5 minutos que nos quedan el tema del sistema electoral. Primero, porque lo considero clave, porque se supone que cuando llegue el helicóptero que nos va a hacer el milagro, y luego venga todo el proceso de reestructuración para hacer un llamado a elecciones, yo supongo que vamos a ir con las mismas condiciones normales, el voto universal y bla, bla, bla. ¿Ustedes creen que debería haber una reestructuración con respecto a eso? Hay muchas personas que dicen, no todo el mundo tiene derecho a votar. Hay personas que se atreven a decir eso. No todo el mundo tiene derecho a votar. Y hay otros que hacen una pregunta que a mí me parece muy interesante. Y es, si tú recibes algún tipo de beneficio social, tú pierdes el voto. ¿Cómo ven ustedes eso? Esa propuesta a mí me encanta. Esa propuesta me encanta porque de una u otra manera es un derecho, si lo quieres llamar derecho, ¿no? A mí también. Aprobadísima. Es un derecho que puedes ganar eventualmente si sencillamente deja de depender del Estado. Y además de eso, o sea, es doblemente bueno. Además de eso, al final la gente que vota es la gente que produce. Así de simple. Entonces, no pueden, no puedo venir yo, que vivo su conté de vago, por ponerte un ejemplo. Obviamente no todas las personas que a veces requieren ayuda son vagos, eso se entiende. Pero una buena parte, como tú dijiste, engañan al mismo sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo venir a tratar de engañar al sistema y después tratar de votar a políticos como Bernie Sanders acá, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo de acá de Estados Unidos. A mí esa propuesta me encanta. No sé, Dakar me está viendo feo, pero bueno. No. A ver, es que, a ver, el tema con la democracia es que el votante es irracional, es racionalmente irracional. Sí. O sea, los votantes tienen incentivos para no estar enterados de nada en la política, no tener ni la menor idea de lo que van a votar, y le estás dando la capacidad de elegir sobre un país de millones de personas a gente que no tiene la más mínima idea en estos campos, lo cual no es un reproche, ya que efectivamente aprender sobre política, aprender sobre economía, no es redituable al individuo si no está trabajando, qué sé yo, de catedrático en una universidad. Ahora, ¿qué pasa? El dar voto censitario, el dar voto únicamente a algunas personas te puede traer muchos problemas a nivel social. Eso puede crear estallidos sociales porque la democracia universalmente ya se considera un derecho y a nadie le va a gustar que le quite su derecho al voto.
pero hay distintas maneras de modificar la democracia venezolana que podría ser un poco mejor. Es decir, nosotros toda la vida, desde el Pacto de Punto Fijo, llevamos haciendo un voto directo, universal, y ya está. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo muy interesante, cuando gana Caldera, en su 30 última segundos. presidencia, 2 minutos. No, pero Cuando no son gana, para usted. no, me estoy apurando. Cuando gana Caldera en la última presidencia, si tú sumases los votos de sus dos contrincantes, que eran Osvaldo Álvarez Paz y el tipo este de Ciudad Bolívar, el de la causa Andrés R, Velázquez. Andrés Velázquez, esos dos votos sumados eran más votos que los de Caldera. O sea, había más gente en el país en contra de Caldera que a favor de Caldera. Pero como nuestro voto es directo, Y ganó. Caldera terminó siendo presidente. Hay que establecer segundas vueltas. Así de simple. Ok, en que resumen, establecer segunda- en resumen, entonces tendríamos que la primera propuesta, que fue la que lanzó Eduardo, es que inmediatamente seguiría un proceso judicial para que no solamente el chavismo pague, sino que paguen los cómplices. Trabajaríamos con la Constitución, echaríamos para atrás. Haríamos una, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre en computación, pero no lo recuerdo ahorita. Tiraríamos el tiempo para atrás y comenzamos haciéndole algunas modificaciones para adaptarla a los tiempos, como dice Dakar. El modelo económico inicialmente no se trata de eliminar todos los subsidios, porque entonces podríamos poner en riesgo a personas que efectivamente necesitan y pueden salir de esto sin necesidad de que sean unos parásitos del Estado. No dolarización, y Dakar propone no paraíso fiscal, y es necesario pegarse al patrón oro. Ese sería el resumen prácticamente. Lo que pasa es que yo me perdí aparte del patrón oro y no dolarización, pero a todos los que preguntan, ¿y tú qué propones? Aquí está. Y lo que falta, en otros 40 minutos lo podemos hablar. Listo. Dale, gracias. Bueno, gente. Muchachos, Bien. Estamos en contacto. Sí, va. Buenísimo. Claro que sí.